A manera de introducción, tomemos en cuenta lo siguiente, que la física es una ciencia experimental que estudia los procesos fundamentales que ocurren en la naturaleza. Encuentra patrones que los describan, los formula como teorías físicas y, si se usan ampliamente, se establecen como leyes o principios. Ejemplo de esto son las leyes que estudian el movimiento y que conocemos como las leyes de Newton. La física, por ser una ciencia cuantitativa, es la base de la ingeniería y la tecnología. De ahí la importancia de conocer qué cantidades físicas se miden y cómo se realizan dichas mediciones. Una cantidad física se caracteriza por medio de dimensiones. Las magnitudes asignadas a las dimensiones se llaman unidades, por lo que se deben enunciar con un valor numérico y una unidad de medida. Dos cantidades físicas que describen el movimiento de un cuerpo y que se pueden medir son la velocidad y la distancia, pero carecen de significado si no se especifica la unidad de medición que se emplea. Por ejemplo, el automóvil recorrió 50 a una velocidad de 10. Si no se explica que recorrió metros, kilómetros o millas a una velocidad en metros por segundo, kilómetros por hora o millas por hora, la información es incomprensible. Lo correcto debió ser: el automóvil recorrió 50 metros a una velocidad de 10 metros sobre segundo. Cuando se mide una cantidad, se debe establecer un estándar de referencia, definido y regulado por organismos internacionales, con base en un patrón de medición. Y bien, con el tiempo se crearon varios sistemas de unidades a pesar de los grandes esfuerzos de la comunidad científica y de los ingenieros de unificar el mundo en uno solo. Actualmente, dos de estos aún son de uso muy común. Uno de ellos es el sistema inglés de unidades y el otro de ellos es el SI métrico, o también conocido como sistema internacional. El sistema internacional es un sistema simple y lógico, basado en una relación decimal entre las distintas unidades. Se usa para trabajo científico y de ingeniería en la mayor parte de las naciones industrializadas, excepto obviamente Estados Unidos, que todavía no lo adopta por completo. Por ello, se espera que los estudiantes de ingeniería conozcan el sistema inglés, pero que aprendan, piensen y trabajen en términos del sistema internacional. Muy bien, y lo que corresponde hablar es sobre el sistema internacional. Digo, a manera de antecedentes, lo que se buscaba era garantizar una uniformidad y equivalencia en las diferentes mediciones de cantidades físicas y así poder facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales. Diversos países del mundo se suscribieron a algo que se conoce como el Tratado del Metro o Convención del Metro, que adoptó el sistema métrico decimal y que fue firmado por cerca de 17 países en París, Francia, esto en el año de 1875. México se adhirió el 30 de diciembre de 1890 y hoy en día dicha convención cuenta con más de 52 países miembros. Como resultado de esta convención, se creó una organización científica con una estructura permanente que permite a los países miembros decidir en conjunto acerca de los diferentes aspectos relacionados con las unidades de medida. Además, también lo que ellos buscan es asegurar la unificación mundial de las mediciones físicas para que todos los procesos puedan realizarse de una manera más sencilla. Para conformar la estructura se crearon algunos organismos, como por ejemplo la Conferencia General de Pesas y Medidas, que está integrada por representantes de los países miembros del Tratado del Metro. Bajo su autoridad
está el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que se encarga de supervisar las actividades de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, que es un laboratorio científico permanente. Cabe destacar que en 1960 la conferencia denominó al Sistema Internacional de Unidades, también conocido como SI. La Conferencia General de Pesas y Medidas es la máxima autoridad de la metrología científica, tomando en cuenta que la metrología es una ciencia y que ésta estudia los diferentes sistemas de pesas y medidas que se pueden llegar a emplear, así como también realizar la aprobación de las nuevas definiciones del Sistema Internacional de Unidades y a la vez también recomendar a los países miembros de la Convención del Metro que en medida de sus posibilidades lo integren a sus legislaciones. La CGPM realiza reuniones cada 4 años y la reunión más reciente que tuvieron fue en el año 2018. Esta se celebró en el mes de noviembre en Versalles, donde se redefinieron algunas unidades, tales como el kilogramo, el amperio, el kelvin y el mol. Y así como se realiza a final de cuentas esa recomendación para integrar estos sistemas a las diferentes legislaciones de los países que forman parte del tratado, México también obviamente se suma a estos esfuerzos, donde hay una serie de unidades de medidas obligatorias en su empleo en nuestro país. Estas vienen declaradas en una norma oficial mexicana, en este caso es la 008 SCFI 2002, la cual tuvo una última modificación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre del año 2009. En el código QR que se muestra a continuación, ustedes pueden escanearlo y poder consultar directamente esta norma que estamos mencionando y puedan ver cada uno de los detalles que la involucran. De manera general, aquí tenemos una tabla que muestra las magnitudes fundamentales, cómo se llama cada una de las unidades, el símbolo que lo representa y la manera de definir cada una de dichas magnitudes. La idea de poder tener este tipo de aspectos tan importantes dentro de un marco legal es asegurar la trazabilidad de diferentes procesos, ya que con esto se disminuye la probabilidad de un error o de una incertidumbre al momento de la realización de diferentes procesos, en este caso principalmente a nivel industrial. Y bien, continuando con el tema, esto ahora va relacionado hacia las unidades del sistema internacional, que hasta el mes de octubre del año 1995 el sistema de unidades estaba integrado por 3 clases de unidades: las unidades de base, unidades suplementarias y las unidades derivadas. Pero en el siglo XX la Conferencia General de Pesas y Medidas se decidió que las unidades suplementarias formarían parte ahora de las unidades derivadas adimensionales. Con esta decisión, las clases de unidades que forman el sistema internacional se redujeron a unidades de base o fundamentales y unidades derivadas. Y ahora bien, ahora hablemos sobre las unidades de base o unidades fundamentales, que consta a final de cuentas de 7 unidades, las cuales son longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad eléctrica, intensidad luminosa y también cantidad de materia. En ellas se fundamenta el sistema y de cuya combinación se obtienen todas las unidades derivadas. Entonces, bien, la definición de cada una de las unidades mencionadas anteriormente la podemos observar en la siguiente tabla,
Pero de igual manera, este contenido se puede consultar de manera oficial, ya que está declarado en una norma oficial mexicana, como habíamos declarado, era la norma 008 SCFI 2002. Y en ella podemos encontrar información, como lo habíamos mencionado, sobre las definiciones que corresponden a cada magnitud, cuáles son sus unidades y el símbolo que le corresponde para su correcta aplicación. Ahora bien, las unidades derivadas están formadas por combinaciones simples de las unidades de base de acuerdo con las leyes de física. Estas las puedes consultar en el siguiente código QR, pero hablando sobre alguna de ellas pudiéramos toparnos como por ejemplo la velocidad lineal, que sus unidades es el metro por segundo. También por ejemplo la aceleración, que son metros por segundo cuadrado. La superficie, que la unidad es el metro cuadrado. Volumen específico, que es metro cúbico por kilogramo. El campo magnético, que esto se mide con unidades de amper por metro. La luminancia, que también se puede medir como candela por metro cuadrado, entre otras. También existen unidades derivadas que tienen un nombre o símbolo especial. Este símbolo y este nombre se asigna con el único objetivo de poder facilitar la expresión de estas, como por ejemplo la fuerza, que el nombre de la unidad es el newton y el símbolo es una N. También tenemos por ejemplo la potencia o el flujo energético, que su unidad es en watts y el símbolo es una W. La frecuencia, que su unidad son los hertz y que el símbolo es una H mayúscula con una Z minúscula, entre otras, como por ejemplo también la resistencia eléctrica, que esta se puede medir con las unidades de ohms y el símbolo es la letra griega omega. También existen unidades derivadas que no pertenecen al sistema internacional, pero que se aceptan para utilizarse junto con este, y que pues sí, es preferible poderlas mantener para que sea más sencilla su expresión, como por ejemplo el minuto, que su símbolo es min y el valor de unidades es que un minuto es igual a 60 segundos, y así con las demás unidades que podemos observar en la tabla: la hora, el día, el litro y la tonelada, con su respectivo símbolo y su equivalencia con el sistema internacional de unidades. De todos modos, si ustedes quieren ver un poco más detalles sobre esto, les recomiendo que sigan el siguiente código QR. Las últimas páginas van a poder encontrar más información sobre todas las unidades que son derivadas y que son utilizadas o que no pertenecen directamente al sistema internacional, pero que se darán cuenta que la lista es bastante amplia debido a sus grandes aplicaciones que puede llegar a tener en nuestra vida cotidiana. Abordando el siguiente tema relacionado con la unidad número 1, tenemos ahora el sistema CGS. Y aquí cabe destacar que en algunos campos especializados de la investigación científica, en particular los de la física, pueden existir motivos serios que pudieran justificar el empleo de otros sistemas o unidades, aunque no se recomienda su uso, pero es importante que los símbolos empleados para representar las diferentes unidades que no son parte del sistema internacional sigan parámetros internacionales que se encuentran en vigor. En este caso, algunas de las unidades del sistema CGS son las siguientes magnitudes y unidades. En este caso, para la longitud, los centímetros; para la masa, los gramos; para la energía se utiliza el ergio; el tiempo se define con la letra S, y aquí es donde viene el nombre particular. C, que lo tomamos de la longitud; G, que lo tomamos de la masa; y la S, que lo tomamos de la magnitud de tiempo. También tenemos que aquí la fuerza se mide en dinas y que su símbolo es pues también escrito como tal, dina. El campo magnético, que su símbolo es una G y se conoce como el valor de Gauss. Continuando con otro sistema
de unidades que aún se sigue utilizando en la actualidad tenemos el sistema inglés. Sabemos bien que en la ingeniería hay disciplinas como por ejemplo la termodinámica o la resistencia de los materiales, cuyo cálculo involucra a final de cuentas la manipulación de varios conjuntos de unidades en ecuaciones. Debido a la transición que se está llevando a cabo en las unidades tradicionales en Estados Unidos a las unidades del sistema métrico decimal, se espera que los estudiantes que ingresan a una carrera industrial o de ingeniería o que van a continuar en los próximos años estén familiarizados con ambos sistemas. En un principio, porque muchos productos nuevos como los automóviles o la maquinaria comercial se fabrica utilizando dimensiones del sistema métrico, por lo que las piezas y el equipo se especifican en esas unidades. Sin embargo, esta transición no ha ocurrido al mismo tiempo en todos los campos. Por ejemplo, los diseñadores tendrán que trabajar con artículos hechos de acero estructural, aluminio y madera, cuyas propiedades y dimensiones están en unidades anglosajonas en referencias convencionales. Además que en los Estados Unidos de América, los diseñadores, personal de ventas y servicios y el que elabora en la industria manufacturera debe trabajar con equipo que ya se instaló y se construyó de acuerdo con las dimensiones de este sistema de unidades. Por consiguiente, pues es lógico que las personas que prestan sus servicios actualmente a la industria deban ser capaces de trabajar y pensar en la aplicación de ambos sistemas. En este sistema se toma como unidad fundamental la fuerza en vez de la masa, y la unidad de fuerza es la libra, que se escribe como LB. La unidad de la longitud se escribe como pie, y la unidad del tiempo se sigue utilizando en segundos con una letra S. También hay unos cambios en las unidades de velocidad, que en este caso se miden o se pueden medir en pies sobre segundo, o también se pueden medir en millas por hora. También tenemos una diferencia en las unidades de aceleración, donde podemos utilizar pies sobre segundo cuadrado. También aquí hay un cambio importante, donde la unidad de masa del sistema inglés se llama Slug. Por la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la masa que adquiere una aceleración de un pie sobre segundo al cuadrado cuando se le aplica la fuerza de una libra, así que un slug es igual a una libra fuerza por un segundo al cuadrado entre pies. En este caso estamos hablando ahora del sistema técnico. Este sistema es usado en algunos casos de ingeniería que implican la realización de reportes técnicos, así como mediciones de energía, presión y fuerza. Toma algunas de las unidades del sistema inglés y del sistema internacional. Y bien, en la siguiente tabla podemos ver una comparación entre los diferentes sistemas de unidades: el sistema CGS, el sistema MKS, el sistema técnico y otros sistemas como por ejemplo el sistema inglés. Y podemos notar la principal diferencia en las primeras tres magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la longitud en el sistema CGS se mide en centímetros, en el MKS se mide en metros y en el técnico también se adopta este valor en metros. Pero tenemos un cambio muy radical en la masa, ya que en el sistema CGS se mide principalmente esta unidad en gramos, en el sistema MKS en kilogramos y en el sistema técnico se utilizan los slug, que es una unidad que, como acabamos de ver, forma parte del sistema inglés de unidades. Y por ejemplo, donde no tenemos una variación considerable es por ejemplo en el tiempo, que para todos se sigue midiendo en la misma unidad de segundos, pero donde tenemos un cambio otra vez muy radical es en la fuerza, ya que la magnitud de fuerza, las unidades en el sistema CGS son dinas,
En el MKS son newtons, en el sistema técnico son kilogramos fuerza, y en otros sistemas como el sistema inglés utilizamos la libra fuerza. Así que, como pueden ver en esta tabla, tenemos una comparativa de cada una de las diferentes unidades que se manejan según el sistema que se vaya a trabajar. Y ustedes, como ingenieros o futuros ingenieros, deben de comprender la importancia de poder identificar de una manera rápida y sencilla la diferencia entre uno y otro, y poder saber en qué sistema se está trabajando para no cometer errores y asegurar el buen procedimiento de alguna actividad que se deba de realizar. Un punto muy importante es el que se refiere a la gramática que se debe de emplear en el sistema internacional al momento de su escritura. Hay una serie de reglas que se deben de utilizar en los símbolos de las unidades, y esto es debido a que hay una gran importancia que en el lenguaje de las medidas se tenga que usar estas reglas de escritura para evitar confusiones y facilitar la comunicación. El Sistema Internacional de Unidades tiene sus propias reglas de escritura que permiten una comunicación sin equivocaciones. El cuidado que se llegue a tener al momento de aplicarlas ayudará obviamente a aumentar la credibilidad y también, por supuesto, la seriedad en la presentación de resultados en los ambientes técnicos y científicos. Mencionando algunas de las reglas, tenemos por ejemplo que los símbolos de las unidades deben de ser expresados en caracteres romanos, en general minúsculas, con excepción de los símbolos que se derivan de nombres propios, en los cuales se utilizan caracteres romanos en mayúsculas, como por ejemplo el metro y la candela se colocan con minúsculas, salvo el Kelvin y el ampere, como vienen a final de cuentas o su origen es de un nombre propio, se colocan con mayúsculas. Otra regla muy importante es que no se deben de colocar puntos después de los símbolos de la unidad, lo cual es un error muy frecuente de escritura y que en medida de las posibilidades debemos de tratar de evitar realizarlo. Los símbolos de las unidades no deben de pluralizarse. ¿A qué me refiero? Solamente deben de ponerse con una descripción en singular. 8 kilogramos, 50 kilogramos, 9 metros y 5 metros. Y si se dan cuenta, no se agrega al final una S que pudiera confundirse con otra unidad, que en este caso sería el valor que damos para segundos. Otra regla importante es el signo de multiplicación que utilizamos para indicar el producto de dos o más unidades. Debe ser de preferencia un punto. Este punto puede suprimirse cuando la falta de separación de los símbolos de las unidades que intervengan en el producto no se preste para una confusión, como por ejemplo la manera en que escribimos newton metro. Como pueden observar, tenemos tres maneras distintas ahí de escribirlo que se consideran como correctas, pero la cuarta ya no, ya que esta se presta para una confusión de unidades de milinewton, un submúltiplo de fuerza que si nosotros no tenemos la precaución de escribirlo de la manera indicada, pues obviamente lo que sucedería es que se entendería que es otra unidad totalmente distinta. Otra regla importante es también que cuando una unidad derivada se forma por el cociente de dos unidades, se puede utilizar una línea inclinada, una línea horizontal o bien potencias negativas, como el ejemplo que mostramos para metros sobre segundo, o escribir metros por segundo con una potencia de signo negativo, para así designar la unidad de velocidad. Hablamos sobre prefijos del sistema internacional, que actualmente existen 20 prefijos, una cantidad que puede sonar que dificulta su utilización. Sin embargo, la necesidad de su empleo facilita la expresión de cantidades muy grandes o de cantidades muy pequeñas. En física existen magnitudes cuya medición es de un valor en milésimas o en centésimas, como la capacitancia de un circuito eléctrico, o muy grandes, como la energía que se necesita para lanzar un cohete, cuyo orden puede llegar a ser de 10 a la 6. Debido a la extensa cantidad de rangos de valores de medición, se tienen valores estándar de 3 en 3, a los cuales se les asigna un nombre especial
y un símbolo de origen griego, latino, danés e italiano. Esta nomenclatura de prefijos la adoptó la CGPM desde el año de 1960 como otra forma de expresar la cantidad de una magnitud física medida. En la imagen podemos observar algunas de las nomenclaturas de prefijos adoptadas por la CGPM, su nombre, su símbolo y el valor que le corresponde, como por ejemplo uno muy común, el kilo, que su símbolo es la K y que su notación vendría a ser 10 a la 3, o por ejemplo centi, que su símbolo es una C y su expresión en notación vendría a ser 10 a la menos 2. Así como las demás, como pueden observar, tienen ya muy definido el valor y es muy importante buscar la forma correcta de poderlas implementar. Para entender mejor la utilización de prefijos dentro del sistema internacional veremos el siguiente ejemplo. Si se realiza una operación donde el resultado sea una magnitud de fuerza medida en Newton, que el valor sea 1.6 por 10 a la menos 19 multiplicado por 88.900, esto daría como resultado 1.42 por 10 a la menos 14 Newton. Expresado como un prefijo pudiera ser de la siguiente manera: 0.0142 por 10 a la menos 12 newtons lo pudiéramos escribir utilizando uno de los prefijos de la siguiente manera: 0.0142 piconewton, o acomodando de una manera distinta la notación científica, 14.22 por 10 a la menos 15 newton, y esto lo pudiéramos expresar como 14.22 femtonewton. Y ambos valores expresan lo mismo, solamente que estamos utilizando prefijos diferentes. Esta forma de expresar un resultado, a final de cuentas, nos da una mayor competencia que un valor expresado sin prefijos. Y ahora bien, como lo veíamos en la gramática al momento de trabajar con el sistema de unidades, también existen algunas reglas que se deben de utilizar al momento de utilizar prefijos. Una regla de ellas es, por ejemplo, cómo se escriben. Los símbolos de los prefijos deben de ser impresos en caracteres romanos, sin espacios entre los símbolos del prefijo y el símbolo de la unidad, como por ejemplo, la manera correcta de escribir milinewton, que es la del lado izquierdo, contra la manera incorrecta de escribirlo, que es la del lado derecho, que nos estaría expresando, en todo sentido, una operación de multiplicación. Otra regla es, si un símbolo que contiene a un prefijo está afectado de un exponente, indica que el múltiplo de la unidad está elevado a la potencia expresada por el exponente, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Otra regla también es que los prefijos compuestos deben de evitarse, como por ejemplo un nanómetro. Eso es correcto, pero es incorrecto escribir un milimicrómetro, que es una expresión que se considera como incorrecta.